Vamos a ir a la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos en... Nuestro texto bíblico es Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a leer en el nombre del Señor, amén. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que nuestros sentidos estén atentos, despiertos, para lo que tú quieres entregarnos esta mañana. Y podamos salir desde este lugar, o una vez escuchada esta predicación, esta pueda generar en nosotros inquietud y una inclinación hacia los cambios que tú nos pides en tu palabra, Señor. Sabemos que no los autogeneramos, pero sabemos también que tenemos la responsabilidad frente a tu palabra de obedecerla, Señor, de procurarla. Por lo tanto, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esta es la segunda parte del sermón de la semana pasada, la iglesia conforme al carácter de Jesucristo, segunda parte. Y bueno, a modo de introducción más bien, quisiera señalar algunas cosas. Nos enfrentamos al que es considerado por muchos estudiosos, teólogos, el pasaje más cristológico del Nuevo Testamento. Unos lo ven como que en su origen fue un himno de la iglesia primitiva. Sin embargo, también me encontré con otro estudioso que dice que más bien podría ser una confesión de fe de la iglesia primitiva. Sea cual sea el hecho, es palabra de Dios. Amén. Y es útil para nosotros hoy. Y otra aclaración que vale la pena, una vez dicho eso, del contenido cristológico, es que la intención del apóstol Pablo no es brindarle a los filipenses una especie de resumen cristológico, así como que de una teología sistemática. Cristología no. El propósito del apóstol Pablo es el mismo que veníamos viendo desde la semana pasada: hacer un llamado a la iglesia a la unidad. Entonces, ¿a quién pone, por ejemplo, el apóstol Pablo ahora? A Cristo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, complementa de manera perfecta lo que nosotros veíamos. Es, por lo tanto, el Señor Jesucristo nuestro ejemplo magnífico y perfecto de humildad que se nos pone enfrente de nuestros ojos, que el apóstol Pablo utilizó para llamar a los filipenses a la unidad, y hoy también lo hace con nosotros. Dice Samuel Pérez Millos: el llamamiento a la humildad considerado a la sombra de la humillación del Señor, quien no estimó sus derechos eternos como Dios, sino que en un acto de entrega voluntaria descendió hasta lo más bajo para hacer posible la obra de redención. Tiene que producir consecuencias en quienes le han recibido como Salvador y le tienen reconocido como Señor. Si Jesús modeló en la redención obediencia y humildad, debemos ser reflejo creciente y constante de su actuar, hasta el día en que todos le confiesen como Señor. El primer punto, hoy día solo vamos a tener 2 puntos en nuestra predicación. Básicamente el primero es: imitemos la actitud de Cristo Jesús. En el verso 5 hemos leído: haya pues en ustedes o entre ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo entonces ahora, una vez que ha puesto las ideas, ¿cierto?, frente a los filipenses, apela al estándar más alto, al ejemplo perfecto que los filipenses debían considerar, dadas sus diferencias, enemistades, rencillas, ansias de protagonismo.
era necesario volver a enfatizar la figura de Jesucristo. A este grupo de cristianos de al menos 10 años ya debiesen conocer lo que el Señor había hecho, su humillación. Sin embargo, el apóstol apela ahora, nada más ni nada menos, que a la obra del Señor Jesucristo. No tanto en términos teológicos, como hemos dicho, sino más bien en términos prácticos. Amén, en términos prácticos. La semana pasada, ¿cierto?, vimos esa apelación que decía más o menos así: si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, una compasión, como en verdad lo había, el gozo del apóstol se iba a completar ahora en que siguieran creciendo en una comunión más integral que les permitiera entonces a estos hermanos en Filipos superar sus diferencias y rivalidades. En nuestro texto esta mañana está apuntando a Cristo mismo. Entonces va a detallar el apóstol Pablo en qué consiste esta actitud, porque el texto nos ha dicho: haya pues en ustedes esta actitud. El apóstol ahora del 6 en adelante va a detallar en qué consiste esa actitud que debiesen tener los filipenses y que debiese tener toda iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Amén. Sin embargo, antes de ir allí, quisiera abrir un poco más las Escrituras y vayamos a una actitud que nos muestra respecto de nuestro Señor en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Qué hermoso pasaje, ¿no? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. La figura a la cual está aludiendo el Señor Jesucristo es esa figura que unía un buey viejo con un buey nuevo. Entonces el buey viejo terminaba enseñándole el trabajo, por así decirlo, al buey viejo. Por eso era necesario siempre poner un animal con experiencia y otro tal vez nuevo. Entonces el Señor nos dice allí: aprendan de mí, enyúntense conmigo y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué, amados hermanos, vivimos con aflicción muchas veces? ¿Por qué vivimos angustiados, estresados? No en todas las oportunidades, pero me atrevo a decir que en muchas de ellas es porque seguimos afirmando nuestro propio carácter, nuestra propia actitud, antes que la actitud de Cristo. Porque el texto aquí nos está diciendo de manera directa de que si nosotros nos enyuntamos con el Señor, si aprendemos de Él, que es manso y humilde de corazón, ahí está la actitud, hallaremos descanso para nuestras almas. Nuestros problemas son del alma, ¿usted lo sabía? Pero en su palabra Dios nos está diciendo que hallaremos descanso para nuestras almas, si tenemos la actitud que Él también tenía. Ahora, desde el verso 6, el apóstol comienza a desplegar esta actitud que el Señor nos modeló. Dice el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Indudablemente no podemos pasar esto sin hacer alguna explicación teológica más específica, que quiero ser lo más sencillo y simple posible, pero este es un pasaje difícil, pero trataré de ser lo más simple y conciso posible. El texto dice la forma de Dios. La palabra griega define cosas que son iguales en tamaño, cantidad, calidad, carácter y número. Y además, otro estudioso dice que la palabra griega utilizada aquí define algo que nunca cambia. Es decir, Jesucristo tenía forma de Dios, tiene la misma esencia de Dios. En su estado anterior a la encarnación, Cristo poseía los atributos de Dios y así aparecía a aquellos que le vieron en el cielo. Tenemos aquí una clara declaración de Pablo de la deidad de Cristo, dice Thomas Robertson. En palabras más simples, amados hermanos, cuando el texto nos dice que Jesús existía en forma de Dios, nos está diciendo que Jesús es esencial e inmutablemente Dios. Amén. No un Dios con D minúscula, como afirman las sectas. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Con el mismo carácter, atributo y potestad de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Estamos entonces adentrándonos al misterio, ¿cierto?, de la Trinidad, que muchos han querido ejemplificar, pero todos los hombres fallan.
porque es un misterio que sobrepasa nuestra mente finita al hablar de la naturaleza infinita del Dios Trino. Pero con todo, tenemos que afirmar lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Amén? Ahora, aunque Cristo tenía todos los derechos, el privilegio, el honor de ser Dios mismo, de los cuales era digno y nunca podría ser descalificado, su actitud no fue de aferrarse a esas cosas ni a su posición, sino que estuvo dispuesto a renunciar a ellas por un tiempo. Leemos en Juan capítulo 1, verso 1, un texto conocido. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio ya existía el verbo. ¿Se da cuenta? En el principio ya existía el verbo. Nos está hablando de lo que en teología llaman la preexistencia de Dios, de Jesucristo. Amén. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego en Colosenses 1:16 leemos: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Jesucristo estuvo dispuesto a no aferrarse a nada de esto. En tanto, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia en Filipos? Había rencillas entre ellos, había diferencias. Seguramente unos se sentían superiores a otros, en conocimiento, en antigüedad, en carisma. Pablo entonces quiere llevar sus ojos a la figura de Cristo mismo, que no se aferró al ser igual a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros, amados hermanos, iglesia, cuando somos pasados a llevar? Cuando somos menospreciados, o un término muy actual, cuando somos invisibilizados. ¿Ha escuchado eso? Está muy de moda. Nuestra reacción natural, ya sea la verbalicemos o no, pero ¿y este qué se cree? ¿No sabe acaso quién soy yo? Apelamos a alguna condición de nuestra reputación, de nuestro punto de vista, de nuestro conocimiento, experiencia. Y quiero dar aquí algo que me pasó a mí en particular hace muchos años, tiene más de 10, 15 años tal vez. Estábamos haciendo una actividad en la iglesia, nunca se me olvidó. Y bueno, yo no estaba haciendo nada en particular en el orden del lugar, porque se iba a hacer un evento o algo así, entonces estaban sacando a todas las personas que salieran del templo. Y se me acercó un hermano, y de mala forma, dice: ya, pues hay que salir. Y yo lo quedo mirando. Y me vuelve a insistir: hay que salir, tienen que salir todos. Y a mí se me vino el título de pastor de jóvenes encima. Y le digo: pero, ¿tú sabes quién soy yo? Algo así le dije. Y como que se puso blanco, porque me debe haber visto enojado. O sea, en mi cara, en mi semblante, generalmente cuando yo hablo serio, hablo más ronco. Y sabe que no sé cuánto tiempo pasó, pero fue muy corto y me sentí muy mal. Me sentí muy mal de esa actitud de arrogancia, apelando a mi ministerio, ¿no? Y pasando a llevar tal vez una mala actitud de él, pero eso también es importante, que otros tengan una mala actitud conmigo. No me capacita o no me hace a mí estar para responderle de igual forma. Eso nos está mostrando aquí el Señor Jesucristo, ¿no? No precisamente ahí, pero luego en el tiempo le pedí perdón a este hermano, pero nunca más se me olvidó. No es que nunca más haya vuelto a tener una actitud como esa, las he vuelto a tener, pero creo que esa fue en particular algo que me marcó y me hizo enfrentar esto con mucho más cuidado. Lo cierto, amados hermanos, que tenemos una existencia frágil, sensible, limitada en muchos sentidos. Ofendemos y nos ofendemos con mucha facilidad. En cambio, el Señor Jesucristo, teniendo una existencia perfecta y eterna, nos muestra lo contrario. Porque, ¿quién sino el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, sí tiene razones para no humillarse? Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él sí tiene las razones, las consideraciones, la potestad, la autoridad, el dominio, para no humillarse, para no haberlo hecho. Sin embargo, Él nos muestra que sí se humilló.
Dice nuestro texto, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nuestras mejores consideraciones, ¿cuáles serían? ¿Cierto? Lo decía yo recién, los logros, la experiencia, nuestros títulos o tal vez nuestros dones. Los empezamos a enlistar allí, ¿cierto? Como una señal de ostentación. Sin embargo, es, como dice el apóstol Pablo, es basura, es algo microscópico delante de quien no consideró ser igual a Dios. ¿Quién de nosotros podría competir con eso? Si nuestro Señor Jesucristo no consideró el ser igual a Dios, ¿qué se espera entonces de nosotros? Recuerde que aquí habían diferencias entre los filipenses. ¿Hay diferencias en una iglesia local como nosotros? Por supuesto que las hay. Vendrán y van a haber siempre. Entonces haremos bien en recordar esto. Todas las consideraciones que nuestra mente elabora para defendernos deben ser acalladas y aún más avergonzadas por lo que dice este texto. No consideró el ser igual a Dios. Cuando te ofendas y tengas el deseo de ofender a otros, recuerda estas palabras. No consideró ser igual a Dios. A quien nosotros decimos seguir y servir, no consideró el ser igual a Dios. Debemos llegar a ser, como dice Mark Dever, una persona difícil de ofender. Una persona difícil de ofender. ¿Por qué? ¿Alguien podría preguntar? Simplemente porque el Señor nos lo modeló así. Amén. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y aquí sí vamos a ser un poquito más técnicos, porque hay mucha discusión teológica de qué se despojó el Señor. Y quiero tomar prestado algo de un comentario. 4 cosas de las cuales se despojó el Señor. Voy a definirlas de manera muy concisa. Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina, renunció a sus riquezas, renunció a su gloria celestial y renunció a la autonomía de su autoridad. Voy a pasar a explicar brevemente cada una de ellas. El Señor se despojó entonces de su relación favorable con respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad pesaba sobre sus hombros, pero en su encarnación la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Juan 1:29. Así Él, el justo inmaculado, que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5:21. Y este hecho, ¿cierto?, es la base para todos los demás. Él renunció a sus riquezas, nos dice segunda a los Corintios 8:9, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí no está hablando de riquezas materiales, está hablando de riquezas en gloria. Dice Colosenses que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús, lugares celestiales, ¿no? Él renunció a todo, incluso a sí mismo, a su propia vida. Tan pobre fue que siempre anduvo pidiendo prestado un sitio para nacer. ¿Y qué sitio? Una casa donde pasar, una barca donde predicar, un animal al cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor y finalmente una tumba donde ser enterrado. Además cargó sobre sí una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar. Una persona de tal manera endeudada tuvo que ser pobre. Punto 3, Él renunció a su gloria celestial. Cuán profundamente lo sintió. Y fue por ello que precisamente en la noche anterior a su crucifixión tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón. Ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. De las infinitas moradas de eterna delicia en la presencia de su Padre, escuche bien, iglesia, bajó voluntariamente a este reino de miseria para habitar por un tiempo con el hombre pecador. Él, ante quien los serafines cubrían sus rostros, el objeto de la más solemne adoración, descendió voluntariamente a este mundo, donde fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice el profeta Isaías. Renunció a su autonomía de autoridad. En efecto, se convirtió en siervo. El siervo que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, dice Hebreos 5:8. Él dijo, porque no busco mi voluntad,
ahí está, ¿cierto?, esa cesión de su autoridad, sino la voluntad del que me envió, nos dice William Hendrickson. Hay al menos 4 aspectos claros donde el Señor se despoja, ¿no? Porque claramente Jesucristo sigue siendo Dios. Él es perfectamente Dios y también es perfectamente hombre. Ahí también hay otro misterio que la Escritura nos presenta. ¿De qué se habrían despojado los filipenses? ¿Estaban dispuestos a despojarse de algo? O mejor aún, amados hermanos, ¿de qué estamos dispuestos a despojarnos nosotros, como creyentes? Frente a este gran ejemplo que el Señor mismo nos ofrece, siendo Dios, tomó forma de siervo, y la figura del siervo es constante en esta epístola. Recordemos que Pablo se presentó como, junto con Timoteo, no como apóstol, sino como siervos. Luego en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla precisamente de Timoteo y de sus cualidades como siervo, y también de Epafrodito. Pero ahora se brinda el mayor ejemplo, el más excelso, el más elevado, el perfecto, la figura de nuestro Señor Jesucristo siendo siervo. ¿Amén? Dice Mateo 20:28. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que se hizo hombre. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 2:17 nos dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Ve que el Señor Jesucristo fue perfectamente, enteramente hombre? Para representarnos en aquella cruz, Él tenía que ser completamente hombre. Amén. A fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Siendo Dios, entonces se hizo siervo, se hizo un hombre. Qué lección más importante de humildad la que nos brinda acá nuestro Señor y Salvador. El verso 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez más el Señor se humilla, ¿cierto? Ya en forma de hombre se humilló a sí mismo para ser obediente hasta la muerte, un tipo de muerte reservada para los peores criminales de la época, la muerte más dolorosa, más lenta y más cruenta. Dice la Biblia de Estudio Teológico respecto de la crucifixión. La crucifixión era mucho más que un método conveniente de ejecución. Era la máxima humillación, la declaración pública por parte de Roma de que la persona crucificada era alguien despreciable. Al sufrimiento físico extremo se añadían la deshonra y la humillación. Ninguna otra forma de muerte, independiente de cuán prolongada fuera la agonía, era comparada con la crucifixión en términos de la destrucción total de la persona. Es decir, no solo su cuerpo sufría, sino que también su ser interno, su alma sufría al ser humillado de esa forma. La cruz fue la expresión máxima de la oposición a la divina majestad del Cristo preexistente, y en consecuencia también fue la máxima expresión de obediencia de Cristo hacia el Padre. Recuerda este pasaje en Mateo capítulo 26, verso 39, donde el Señor Jesucristo invita a algunos de sus discípulos a orar junto con Él. Recordémoslo, dice el verso 39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. El Señor hizo esa misma oración 3 veces, en tanto sus discípulos no fueron capaces de acompañarle. El Señor Jesucristo, eternamente Dios, se encarnó, se hizo hombre, recorrió un camino descendente como siervo y en humillación hasta llegar a la escena final en obediencia a Dios, donde fue vilmente crucificado. Otra vez, los filipenses, toda esta realidad de la crucifixión, de la obediencia, de la humillación, estaba apuntando hacia los filipenses. Pablo está remeciendo sus fundamentos,
O quizás volviéndoles a recordar a quién estaban siguiendo ellos. Mientras había peleas, diferencias, protagonismos, el Señor Pablo les lleva con toda su capacidad y en la inspiración del Espíritu Santo a ver lo que había hecho a quienes ellos seguían. Miren, Filipenses, lo que hizo el Señor. Abandonó su deidad, se hizo hombre, se hizo siervo y obedeció hasta el final, obedeció hasta morir en la cruz del Calvario. Evodia y Sinti, que son la ilustración de aquello, ¿no? Pablo previamente les había relatado la experiencia personal, se había puesto él mismo, ¿cierto?, como un ejemplo de siervo. Luego apeló a los hechos que veíamos la semana pasada para que los filipenses crecieran y ahora los lleva al ejemplo del Señor Jesucristo. Por si aún existía resistencia en ellos al cambio, a arrepentirse, es como si les estuviera gritando con todas sus fuerzas: miren a Jesucristo, miren a Jesucristo. Él se humilló a sí mismo, Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y ahora volvemos a esta frase, ¿no? Hayan ustedes pues esta actitud. La pregunta, iglesia, ¿tenemos dicha actitud? Nosotros como creyentes de esta época, ¿la procuramos? Lo más triste es cuando ni siquiera está siendo parte de nuestra agenda la actitud que hubo en Cristo. Ya sea en algunos casos por desobediencia activa o por ignorancia. Aquellos que están en ignorancia esta mañana serán responsables delante de Dios de lo que han oído. Amén. Si es que deciden no cultivar la humildad y la actitud que hubo en Cristo Jesús. Imagine una iglesia local con esta actitud, con esta mente. Imagine una familia con esta mente. Imagine un matrimonio con esta mente. Imagine nuestras relaciones interpersonales, laborales con esta mente. En los distintos escenarios donde nos desenvolvemos. Si nosotros tenemos la actitud de Cristo, imagine lo que pasaría a nuestro alrededor. Seríamos sin lugar a dudas un mejor reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién fue de la gloria eterna al Calvario? ¿Se da cuenta cómo este pasaje nos brinda mucha información teológica sobre lo que dice en relación con la obra del Señor Jesucristo, cristología, como dije al comienzo? Pero la intención primaria del apóstol Pablo es que recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de nuestros argumentos cuando somos ofendidos, ¿cierto? Pero es que ella o él no quiere cambiar, ellos no quieren cambiar. Como si nosotros fuésemos ya lo suficientemente humildes, como si ya estuviésemos casi a la par de nuestro Señor Jesucristo, o como si hubiésemos caminado este camino descendente que llevó al Señor Jesucristo al extremo de morir en la cruz, pero siendo Dios. No esperes que el otro cambie. Cambia tú, mi hermano. Cambia tú, mi hermana. Eso es lo que se llama el poder del uno. Pastor Miguel Núñez hacía una referencia a esto. Cuando él entendió esto del poder del uno, él ya no se preocupó tanto de querer cambiar a su esposa, sino que él comenzó a cambiar él. Y cuenta que eso trajo beneficios, avance, crecimiento en su matrimonio, como nunca antes. Porque vivimos esperando que los otros cambien. Pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Cristo no consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable y que debía retener a toda costa. La decisión de no mantener a cualquier precio la expresión gloriosa de su deidad tuvo que haberse tomado en la eternidad, esa decisión, cuando se estableció el plan de redención. Es un excelente ejemplo para quienes en Filipos eran incapaces de declinar sus derechos, manteniendo el conflicto entre ellos, sin tener en cuenta que quien realmente tuvo derechos supremos e ilimitados no los consideró como irrenunciables para poder entregarse personalmente a favor, no de sus amigos, sino de sus enemigos, dice Samuel Pérez Millos. Si Jesús nos modeló en la redención obediencia y humildad, amada iglesia, debemos ser un reflejo constante de su actuar hasta el día en que todos le confiesen como Señor. Aquí vamos entonces a nuestra segunda parte del sermón. Jesucristo es el Señor
para gloria de Dios Padre. Y volvemos a leer los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En estos tres últimos versículos se nos habla más directamente de Jesús. Bueno, en todos los anteriores, pero la aplicación puede ser un poco más difícil de verla. Pero aquí tenemos que recordar que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, quienes somos llamados a tener el mismo actuar, el mismo sentir de Cristo, quienes somos también llamados a disfrutar eternamente del reino de Cristo. Me acordaba de esta célebre frase que nosotros estuvimos viendo hace poco en los estudios de los miércoles, sobre estar del lado correcto de la historia. Cuando el Señor vuelva con poder, allí se va a ver quiénes en verdad estuvieron del lado correcto de la historia. Porque ya no vendrá como siervo, vendrá con poder, con autoridad, como este mismo texto nos está enseñando. El verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Esto de exaltar o exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Se da cuenta que la primera parte que vimos hasta aquí, el Señor Jesucristo en camino descendente, ¿no? Hasta la muerte de cruz. Y ahora la exaltación. Aquel que por las exigencias de la ley divina, al cargar sobre sí el pecado del mundo, fue condenado, pasó a la sujeción, de la sujeción al castigo, a la justa relación con la ley. Aquel que fue pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado fue aceptado. Aquel que aprendió la obediencia se hizo cargo del poder y la autoridad que le fueron confiados, dice Hendrickson. Dios lo ha exaltado por encima o más allá del estado de gloria que tenía antes de la encarnación. Dice el texto que lo exaltó a lo sumo. Ahora la pregunta que sobreviene, ¿qué gloria posee Cristo después de la ascensión que no poseyera antes en el cielo? No sé si entiende un poco la pregunta. ¿Qué llevó al cielo que no trajera de allí? Cuando asciende, ahí en el libro de Hechos, ¿no? Desde luego su humanidad. Volvió al cielo como hijo del hombre, además de como hijo de Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace alusión al nombre. Dice, por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre. Luego el texto en el versículo 10 habla de Jesús. Entendemos que no se refiere a ese nombre porque Jesús fue el nombre que el Señor tuvo en su nacimiento natural, por así decirlo. No es ajena la idea en toda la Escritura de que el cambio de nombre iba a señalar una nueva etapa en la vida de la persona. Tenemos el ejemplo de Abraham a Abraham, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jacob a Israel. Entonces parece que el texto apunta en ese mismo sentido. No se puede ser categórico en esta afirmación, pero parece que apunta en ese sentido. Es posible que el nuevo nombre sea el nombre de Señor, ¿sí? Dicho en el versículo 11. Con este nombre fue traducido la palabra Yahweh o Jehová en del Antiguo Testamento al texto griego. Barclay dice, cuando los cristianos llamaban a Jesús Kyrios, Señor, le reconocían como el dueño y propietario del universo. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores por encima de toda realeza y señorío. La solemnidad con que el apóstol pronuncia la plenitud de este nombre merece atención especial. Para él, como para muchos otros en la iglesia primitiva, tenía supremo valor el hecho de que el humilde siervo, Jesucristo, hubiese sido coronado con gloria y honor y como gran vencedor celebrase su triunfo y gobernase activamente todas las cosas para bien de los suyos. Esta era la confesión suprema de la iglesia primitiva, la cual suspiraba por día en este maravilloso hecho sería reconocido por todos, el hecho de que Jesucristo es el Señor. Esto era lo que suministraba dulce consuelo a Pablo
en el hecho que sería reconocido por todos. Como dice nuestro texto, toda lengua confesará, toda rodilla se inclinará delante de él. Esto era lo que fortalecía a los filipenses en todas sus luchas y aflicciones. No el emperador terreno, sino Jesucristo era el verdadero gobernante, nos dice también Hendriksen. Luego en el verso 10 y en el 11 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, allí está, para gloria de Dios Padre. Pablo aquí está recordando, ¿no?, lo dicho por el profeta Isaías en 45, 22, 24. En estas expresiones se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Podemos leer ahí en Isaías, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. No hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Esto dicho en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías respecto de Dios, el apóstol Pablo ahora lo está diciendo en referencia a Jesucristo. Otro hecho más que nos demuestra que Jesucristo es Dios. Amén. Con más detalle, ¿cierto? Como hemos visto en los versos 11 y 10, ¿quiénes van a participar de este reconocimiento? Porque el texto, ¿qué nos dice? Porque para el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es absoluto, ¿no? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y luego enfatiza, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí se está probablemente haciendo alusión a los seres inteligentes creados, ¿sí? Porque se entiende que son los que podrán confesar y se podrán postrar delante del Señor. Básicamente serían tres. Los voy a solo enumerar. En los cielos, todos los querubines, serafines, los millones y millones de ángeles, incluyendo los arcángeles. Segundo, en la tierra, todos los hombres y mujeres que viven en el mundo van a confesar que Jesucristo es el Señor. Y tercero, los que están debajo de la tierra, los condenados en el infierno, tanto seres humanos como ángeles malos o demonios. Por si el adjetivo celestial se refiere entre otras cosas. Ángeles buenos, entonces su antónimo, que literalmente significa debajo de la tierra, palabra en el Nuevo Testamento que solamente ocurre aquí, probablemente incluye ángeles malos. Bueno, y los que están en el cielo, ahí también están todos los hombres y mujeres redimidos que han partido de esta vida terrenal. Es decir, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, todos, sin excepción. Pero hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una diferencia y podríamos decir que al menos en los humanos hay dos categorías. Algunos doblarán rodilla y confesarán para salvación y otros lo harán para condenación eterna. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos en ese día? ¿Hemos confiado, hemos depositado nuestra fe por completo en la obra del Señor Jesucristo? O más bien aún en nuestro corazón hay dudas. Siempre recuerdo los himnos de la Iglesia Metodista Pentecostal. Esta semana tuve la oportunidad de recordar muchos de ellos. Y me emocionaba, hermano. Se me caían las lágrimas cantando esas canciones. Una de ellas, muy dura, a mí me parecía una canción dura, pero cierta. Dice, ay del que muere casi creyendo. Completamente perdido es. Me acuerdo que habían hermanos que no cantaban esa parte para no comprometerse. Pero el casi creer está muy viralizado, pero tal como dice ese himno, el que muere casi creyendo no va a estar del lado correcto de la historia en este momento. Por eso
amigos, amigas, jóvenes que están acá escuchándome, si hay algo que urge hoy, es venir a las plantas del Señor Jesucristo. Porque el día de mañana, los próximos minutos no nos pertenecen. He escuchado muchas veces personas que dicen, sí, yo voy a acercarme a Dios cuando solucione mis problemas. Algunos dicen cuando disfrute un poco más de la vida, como si estar en la fe fuese no disfrutar la vida. Pero hoy es el día del arrepentimiento. Este preciso momento es el día de venir a las plantas del Señor Jesucristo, de confesar tu pecado, de confesar que tú no puedes solo, de que tú no puedes sola, y de que necesitas a un Salvador, que necesitas un intermediario entre Dios y tú. Ese es Jesucristo. Él dijo sobre sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Jesucristo hoy mismo. Finalmente, todos conocerán que Jesucristo es el Señor, ¿pero para qué? Para gloria de Dios Padre, dice al final del verso 11, para gloria de Dios Padre. No, el Señor Jesucristo como que no está trabajando para su propia gloria, sino para gloria de Dios Padre. Y aquí sí podemos encontrar una aplicación hacia el final respecto de la realidad de la iglesia local. Filipo y sus conflictos, enemistades, que desfavorecía la armonía del cuerpo, muchos queriendo figurar. ¿Qué enseñanza nos deja Jesús al margen de esta figura escatológica tan potente? Dice Barclay, en la iglesia filipense había algunos cuya finalidad era concentrar en sí mismo todas las miradas. La finalidad de Jesús era concentrar todas las miradas en Dios. Cuando tenemos la gloria de Dios en nuestra mente, amados hermanos, con dificultad llegaremos a ser personas divisivas. Cuando tú quieres procurar la gloria de Dios, con dificultad serás una persona pendenciera, que cultive la murmuración, porque ya no estaremos viviendo para nuestros propios intereses, sino para la gloria de Dios. Y no queremos que nada ni nadie ensucie ese objetivo en nuestras vidas. Si Jesús nos modeló en la redención, obediencia y humildad, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos ser reflejo creciente y constante de su actuar hasta el día en que todos le confiesen como Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Te ruego que tú puedas aplicar esta enseñanza a nuestros corazones. Parece una enseñanza elevada, Señor. Parece una enseñanza difícil de alcanzar, difícil de practicar. Pero aquí está frente a nuestros ojos tu palabra, de la cual nosotros somos llamados a ser responsables esta mañana. Muchos dirán, mi carácter no me lo permite, mi explosividad no me lo permite, pero ciertamente para todos aquellos que buscan hacer tu voluntad, no trabajan en ese propósito solos. Eres tú mismo, Señor, que nos va moldeando. Eres tú mismo, Señor, quien va sacando de nosotros todo aquello que no es útil para tu gloria. Te rogamos esta mañana, Señor, podamos todos y cada uno de nosotros, en la velocidad que tú nos lo permitas, Señor, ir avanzando a ser personas más humildes, personas más obedientes, Señor. Personas, Señor, que busquen tu gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.